En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la gracia, la paz y el amor de Dios, que es nuestro Padre, de Jesús, que es nuestro Señor, y del Espíritu que a todos nos une en comunión, estén con todos vosotros. Desde el pasado año, el Papa Francisco quiere que el tercer domingo del tiempo ordinario sea celebrado como el domingo de la palabra de Dios. Jesús, palabra de Dios, está en medio de la comunidad que se reúne cada domingo en asamblea creyente. Hoy vuelve a resonar su invitación a seguirle y nos sentimos interpelados por su palabra que nos urge a la unidad, proyectando los valores del reino predicado por Jesús. El reino de Dios en nuestra tierra es también la gran causa de los bautizados en Cristo hoy y siempre. Y vamos a ofrecer esta Eucaristía por Isabel, en el primer aniversario de su fallecimiento, por Luis Fernando, Venancio, Paca y Rosa, y por todos nuestros familiares y amigos difuntos. Comenzamos, como siempre, reconociendo que somos pecadores, que no siempre estamos atentos a la palabra de Dios para que ilumine nuestra vida y nos convierta, y que tantas veces nos dejamos llevar por nuestros propios criterios. Pedimos perdón al Señor. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios, que es bueno y todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Ofrecemos esta Eucaristía y así lo expresamos en las oraciones y en el prefacio por la unidad de los cristianos. Oremos. Oh Dios, que has reunido pueblos diversos en la confesión de tu nombre, concédenos desear y hacer cuanto nos mandas, para que el pueblo llamado a tu reino tenga una misma fe en su espíritu y un mismo amor en sus obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Hoy el profeta Jonás nos dice cuán efectivo es el mensaje de Dios cuando reconocemos nuestros pecados. Como hicieron los habitantes de Nínive, su conversión se logró porque hubo verdadero arrepentimiento y el Señor se apiadó de ellos, como puede hacerlo con nosotros si nos reconocemos pecadores y buscamos su perdón. Lectura de la profecía de Jonás. El Señor dirigió la palabra a Jonás. Ponte en marcha y ve a la gran ciudad de Nínive. Allí les anunciarás el mensaje que yo te comunicaré. Jonás se puso en marcha hacia Nínive, siguiendo la orden del Señor. Nínive era una ciudad inmensa. Hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás empezó a recorrer la ciudad el primer día, proclamando: dentro de 40 días, Nínive será arrasada. Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron con rudo sayán, desde el más importante al menor. Vio Dios su comportamiento, cómo habían abandonado el mal camino, y se arrepintió de la desgracia que había determinado enviarles.
así que no la ejecutó. Palabra de Dios. Señor, enséñame tus caminos. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. ¿Cuántas veces nos encontramos excesivamente ocupados con las cosas de este mundo? San Pablo nos dice que todo esto es pasajero, que todo termina y nos invita a prestar más atención a las cosas que trascienden nuestra vida, las cosas del cielo. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Digo esto, hermanos, que el momento es apremiante. Queda como solución que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que están alegres como si no alegraran, los que compran como si no poseyeran, los que negocian en el mundo como si no disfrutaran de él, porque la representación de este mundo se termina. Palabra de Dios. El Evangelio presenta a Jesús predicando la conversión y anunciando el reino. Ha llegado la hora de convertirse y de creer la buena noticia de la salvación. A este anuncio le sigue una llamada y un envío. Venid y os haré pescadores de hombres. Está cerca el reino de Dios, convertíos y creed en el Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, los que estáis ahora en el templo parroquial y todos vosotros que el mediodía del domingo participáis también en esta Eucaristía a través de Televaldepeñas, especialmente los enfermos, los ancianos, aquellos que vivís solos, y tantos de vosotros que os gusta participar de la Eucaristía a través de la tele, aunque muchos venís a cualquiera de las misas presenciales, o bien en la parroquia o bien en otras parroquias. Nos lo ha dicho Ángel en la monición de entrada. Celebramos por segundo año el Domingo de la Palabra de Dios. Y nosotros hemos querido resaltar este hecho de este modo simbólico que tenemos delante. 6 velas, en el centro la Biblia,
y unas rosas amarillas. Si a las 6 velas le añadimos el ambón, que es parte de la Eucaristía, estamos hablando de los 7 sacramentos, que tienen su razón de ser en la palabra de Dios. Si nosotros celebramos los 7 sacramentos, y especialmente la Eucaristía como el centro de la vida de los creyentes, es porque el mismo Señor, así nos lo enseñó y se lo enseñó a sus discípulos. Los sacramentos no son una invención de la Iglesia, no es algo que la Iglesia pensó en un determinado momento hacer y desde ahí pues recordarnos que Dios nos quiere y cuida de nosotros. No, los 7 tienen su base bíblica, su base en el Nuevo Testamento y en los Evangelios. Y por eso la palabra de Dios debe ocupar el centro en la vida de la Iglesia, en la vida del cristiano, por supuesto. Las rosas amarillas, cuando los niños pintan el sol, lo pintan de amarillo. El sol es la luz. Bueno, pues las rosas simbolizan, el color amarillo, simbolizan la luz que la palabra de Dios derrama en cada uno de nosotros. La luz que ilumina nuestras mentes para poder conocer y saber lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Si algo debemos aprender, ahora que aún estamos en este octavario de oración por la unidad de los cristianos de las iglesias protestantes, es el amor por la palabra. Nosotros pensamos que junto a la palabra están los sacramentos, que son vehículos de la salvación y donde el Señor también ilumina nuestra existencia. Pero los protestantes, todos los cristianos procedentes pues del protestantismo, de la reforma que se dio en el siglo XVI, con Lutero, con Calvino, con Zwinglio, tienen como centro la palabra de Dios. Ellos no celebran la Eucaristía, lo que celebran es la palabra en el domingo. Y lo importante para ellos es escuchar, meditar, rezar con la palabra de Dios. Que la palabra ilumine la vida de la persona, que la palabra nos vaya haciendo cambiar a cada uno de nosotros nuestros criterios por los criterios de Dios, sabiendo que somos débiles y que estamos necesitados de esa iluminación. Nosotros unimos la palabra a la gran celebración del sacramento que es la Eucaristía. La primera parte de la Eucaristía es liturgia de la palabra. La segunda parte es liturgia de la Eucaristía. Y la liturgia de la palabra es esencial, es fundamental. El Papa San Juan Pablo II lo explicaba de un modo sencillo pero precioso el año aquel que nos invitó a pensar en la Eucaristía, cuando ponía ese ejemplo a la hora de explicarla de los caminantes de Maús, con aquella carta preciosa que escribió Mane Nobiscum Domine, quédate con nosotros, Señor. Y nos recordaba cómo esos discípulos que se sentían defraudados, que se marchaban de Jerusalén pues porque sus esperanzas se habían venido abajo, se encuentran con un caminante que os pasa y le cuentan, y el caminante empieza a explicarles y a decirles lo que de él se decía en la Sagrada Escritura. Y a ellos se les va abriendo la mente, se les va abriendo el corazón, hasta que llegan al lugar de Maús, donde ellos pasan a pasar la noche, y el caminante hace ademán de seguir, quédate con nosotros, que la tarde está cayendo, Mane Nobiscum Domine. Y cuando el caminante parte el pan, es cuando ellos se dan cuenta de que era el Señor, de que quien había iluminado su vida, había iluminado su camino, era el Señor con su palabra. No entendemos, nos decía el Papa San Juan Pablo II, lo que aquí en el altar sucede si no estamos atentos a la palabra que nos ilumina, a esta luz que nos hace ver. Porque el sacramento se puede quedar para nosotros, tanto el de la Eucaristía como el resto, en algo mágico, en algo que proviene del Señor exclusivamente y donde nosotros no tenemos nada que ver, y no es así.
El sacramento nos invita, pues no solo a entenderlo, no solo a acogerlo con toda la intensidad, sino también a vivirlo, a hacerlo presente en nuestra vida personal. ¿De qué nos serviría, por ejemplo, recibir el sacramento de la reconciliación si en cuanto salimos por la puerta, pues ya no recordamos nada? Y sin embargo, el sacramento nos recuerda que sí, el Señor nos perdona, pero con el compromiso de vete y no peques más, que le decía Jesús a la pecadora. ¿De qué nos serviría celebrar la Eucaristía si salimos y estamos como siempre, cuando estamos escuchando que el Señor nos llama a ser pescadores de hombres, que el Señor en la primera lectura nos ha invitado a la conversión, nos ha dicho que podemos cambiar de vida, que San Pablo en la segunda lectura nos ha dicho que no perdamos el tiempo con lo que aquí sucede, que lo que nos espera es mucho mayor. Y eso nos lo dice hoy, en este domingo tercero del tiempo ordinario, la palabra que hemos proclamado. Cada domingo debemos estar atentos a la palabra de Dios, porque si así lo hacemos, nuestra celebración en el altar será una celebración más auténtica, más convencida. Y cada día deberíamos meditar la palabra de Dios. Tenemos instrumentos sencillos, la Biblia, por supuesto, el Evangelio de cada día, que tan de moda se ha puesto para todo el año. Tenemos medios para no olvidarnos de la palabra que debe iluminar nuestra existencia, porque para eso es palabra dicha, para nosotros, no para que sea palabra que queda en los escritos, sino para que sea palabra viva en cada uno de los creyentes en Cristo Jesús. Este símbolo va a permanecer aquí, si Dios quiere, hasta el comienzo de la Cuaresma, como llamada de atención. Escucha la palabra, conoce la palabra, medita la palabra, vive la palabra de Dios. Confesamos ahora nuestra fe con el credo niceno-constantinopolitano, con el credo largo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de la carne y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios Padre, que nos envió a su Hijo buena noticia para el mundo. A cada petición responderemos: que tu palabra, Señor, ilumine nuestra vida. Por los que han recibido en la Iglesia el encargo de la palabra de Dios,
los exégetas que la interpretan, los teólogos que profundizan su sentido, los pastores y los catequistas que la anuncian, para que sepan actualizarla, iluminando la vida de los oyentes. Oremos. Que tu palabra, Señor, ilumine nuestra vida. Por los que escuchan la palabra de Dios, para que sean capaces de descubrir al que es la buena noticia para los pobres, la luz para los ciegos, la libertad para los oprimidos. Oremos. Que tu palabra, Señor, ilumine nuestra vida. Por los profesionales de la palabra, para que alumbren la verdad, inciten al bien, sensibilicen para la belleza. Oremos. Que tu palabra, Señor, ilumine nuestra vida. Por nuestros jóvenes, para que escuchen la palabra de Dios y respondan con generosidad a su llamada a la vida religiosa y sacerdotal. Oremos. Que tu palabra, Señor, ilumine nuestra vida. Por nosotros, aquí reunidos, para que tomemos en serio la palabra de Dios, sepamos escucharla, celebrarla y vivirla en nuestra vida. Oremos. Que tu palabra, Señor, ilumine nuestra vida. Pedimos por Isabel en el primer aniversario de su fallecimiento, por Luis Fernando, Venancio, Paca y Rosa, para que disfruten del reino eterno. Oremos. Que tu palabra, Señor, ilumine nuestra vida. Señor Dios nuestro, lleguen a tu presencia los deseos de nuestros corazones y la súplica de nuestros labios. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, por este pan y este vino, que generoso nos diste para caminar contigo, y serán para nosotros alimento en el camino. Orad, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer un sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que adquiriste para ti un pueblo de adopción con el sacrificio de una vez para siempre, concédenos propicio los dones de la unidad y de la paz en tu Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él nos has conducido al conocimiento de tu verdad, para hacernos miembros de su cuerpo mediante el vínculo de una misma fe y un mismo bautismo. Por Él has derramado sobre todas las gentes tu Espíritu Santo, admirable constructor de la unidad por la diversidad de sus dones, que habita en tus hijos de adopción y colma y dirige a toda la Iglesia. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad.
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gerardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hija Isabel, a quien llamaste hace un año de este mundo a tu presencia, y también a tus hijos Luis Fernando, Venancio, Paca y Rosa. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él y con todos los difuntos la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Pues siguiendo aquellas palabras que Jesús nos enseñó cuando a sus discípulos les dijo cómo debían orar cada vez que lo hiciesen dirigiéndose a Dios, nosotros rezamos hoy, tantos siglos después, igual que ellos, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con nosotros. Intercambiamos un gesto de paz.
Cordero de Dios. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestras almas para la vida eterna.
Oremos. Derrama, Señor, en nosotros tu espíritu de caridad y por la eficacia de este sacrificio, haz que cuantos creemos en ti vivamos unidos en un mismo amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Los cristianos somos discípulos misioneros, discípulos que escuchamos a Jesús y misioneros que lo anunciamos. Para ello es imprescindible conocer y meditar la Sagrada Escritura, que lo que hoy hemos visto y oído en la celebración lo manifestemos en nuestra vida cotidiana. Feliz domingo para todos. Este lunes, día 25, fiesta de la Conversión de San Pablo, finalizamos el octavario de oración por la unidad de los cristianos. En el templo parroquial vamos a tener a las 6:30 la exposición del Santísimo. A las 7 rezaremos el rosario por la unidad, ofreciendo cada uno de los misterios por las diferentes iglesias separadas. A las 7:25 recibiremos la bendición con el Santísimo y a las 7:30 celebraremos la misa final del octavario. Que el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Si meditamos con más intensidad la palabra de Dios, seguro que llegamos a la unidad mucho antes. Podemos ir en paz.